chicos, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar con un tutorial de Python. Ya vamos a ver paso a paso de qué es lo que se trata este lenguaje de programación y vamos a aprender lo necesario para luego ir aplicándolo con varios ejercicios que ya tenemos desarrollados en otros videos, ¿cierto? Les voy a dejar el link en la descripción si es que aún no instalan Python, para que aprendan a instalarlo, y también les voy a dejar un par de herramientas mediante los cuales vamos a poder trabajar más claramente con Python. Ya estoy hablando de PyCharm, que es una herramienta que nosotros ya instalamos en otro video, y de Visual Studio Code, que ya son mis dos preferidas. Si ustedes conocen otro y quieren trabajar con otro, no hay ningún problema, ¿ya? En pantalla vemos un notebook de Jupyter, ¿ya? También les voy a dejar el link en la descripción si es que quieren trabajar con este programa, ¿ya? Pero si es que no han hecho ninguna de esas cosas, es decir, si no han instalado Python o no tienen un ambiente en donde trabajar, pausen este video, vayan a los links que aparecen en pantalla ahora y así van a poder instalar lo que necesiten. Entonces, una vez que ya lo tengan, vamos con lo primero. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser algunas operaciones con números en Python, ¿ya? Y para eso primero vamos a tener que hablar de los tipos de números que hay en Python. Ya tenemos dos tipos de variables en Python, que son las variables de tipo entero y las variables de tipo float, que se llaman, ¿ya? O decimales. Entonces, tenemos números, por ejemplo, así, un 23, que eso sería un número entero, o también podríamos expresar por ejemplo, 2.5, que eso sería un float. Importante señalar que los puntos son los que me van a dar los decimales, ¿ya? A diferencia de otras herramientas o lenguajes donde utilizan comas, en Python se entienden los puntos ya como las separaciones decimales, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas operaciones básicas de aritmética con Python, donde por ejemplo tenemos la suma. Entonces, donde vamos a decir 2 más 1 me da 3, ¿cierto? Vamos a decir, por ejemplo, 2 menos 1, que me da 1. Vamos a multiplicar 2 por 2, por ejemplo, me da 4. Aquí con el signo de asterisco, ¿cierto? Y la división se hace con el signo slash, ¿cierto? 3 dividido 2, y esto me va a dar 1.5, ya una variable tipo float. Interesante destacar en este momento, por ejemplo, que los resultados de todas las divisiones me dan una variable de tipo float o decimal. Ya si yo dividiera 4 en 2, por ejemplo, miren, fíjense que no me da 2 y me da 2.0. Ustedes pueden decir que es lo mismo, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo trabajar con una variable tipo entero, que sería este 4, por ejemplo, a trabajar con una variable tipo float, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos tipos de divisiones más que existen en Python, que son la división de piso, como se le conoce, que lo que hace es arrojarme el resultado entera, ya la parte entera de la división. Es decir, si yo le digo, por ejemplo, 7 división de piso expresado con dos signos de slash, ya eso es división de piso, dividido en 4. ¿Cuántas veces me cabe el 4 en el 7? Me cabe 1,75. ¿Ya? Sin embargo, si yo le digo división de piso, me entrega el 1, ya no toma en cuenta la parte decimal. Vemos, si yo le saco acá el segundo slash, me va a devolver 1,75. Si le pongo los dos, la división de piso me devuelve la parte entera, es decir, 1. Y ahora, al revés, si yo quisiera ese punto 75, es decir, esos 3 que me sobran, ¿cierto? Porque 4 me cabe una vez y me sobran 3. Si yo quisiera esos 3 que me sobran, lo que tengo que hacer es 7 división de módulo expresada por el signo porcentaje en 4, ¿ya? Y eso me da 3. Tenemos también las potencias, ya expresadas con dos signos de asterisco. Entonces tenemos 2 asterisco asterisco 3, que sería 2 por 2 por 2, que eso es igual a 8, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, 4 asterisco asterisco elevado a 0.5, es decir, recordemos que un número elevado a un medio es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? O elevado a un tercio sería igual a la raíz cúbica, y así. Entonces, esta es la manera en que yo tengo en Python para expresar raíces, ¿ya? Entonces, la raíz cuadrada de 2 sería 2. Recordemos que aquí
nos fijamos que nos da un número de tipo float, ¿ya? Si yo quisiera realizar operatorias combinadas, por ejemplo, 2 más 10 por 10 más 3, el orden en que Python va a realizar estas operaciones es el mismo que siguen las matemáticas fuera del mundo de la programación, ya es decir, primero las multiplicaciones en este caso y luego las sumas. Por lo tanto, esto me retornaría 10 por 10, 100, más 2, 102, más 3, 105. Y vemos que efectivamente ese es el resultado. Yo también podría utilizar paréntesis, ¿ya? Si yo quisiera un resultado distinto, diría 2 más 10, eso multiplicado por el resultado de 10 más 3. Ya, si se fijan ahí, aquí lo único que hicimos fue agregar un paréntesis acá y un paréntesis a este otro lado. Esto significó que ahora va a resolverse de la siguiente forma. Primero los paréntesis y luego la multiplicación. Es decir, 12 por 13, que es igual a 156. Entonces, ahora que ya sabemos operar la aritmética básica en Python, vamos a hablar de las variables. ¿Y qué es lo que son las variables? Las variables son la forma en que los distintos lenguajes de programación almacenan información en la memoria del computador. Entonces, vemos que en otros lenguajes, por ejemplo, para crear una variable, para crear un espacio en la memoria, para almacenar data, yo tengo que ocupar palabras clave, como por ejemplo en JavaScript tengo que poner var y crear una variable con el nombre, por ejemplo, x, y luego eso es igual a algo, ¿ya? En este caso pongamos 20, por ejemplo. Entonces aquí yo creé una variable de x igual 20. Pero sin embargo en Python no necesitamos ni una palabra clave y es tan simple como al lado derecho asignar el nombre de una variable y al lado izquierdo, perdón, asignar el nombre de una variable y al lado derecho, luego del signo de igualdad, darle un valor. ¿Ya? Importante señalar que en Python un signo igual no representa una igualdad, sino que es una asignación de valor. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, x es igual a 20. Y de esta manera yo creé mi variable de x igual a 20. Entonces si yo ahora le doy x y pongo ejecutar, me va a dar 20. ¿Ya? Algunas reglas importantes que señalar. Y es que en Python hay varios caracteres que no se pueden utilizar para nombrar una variable, como lo son estos de acá. No se puede ocupar ninguno de estos caracteres dentro del nombre de una variable, ¿ya? Asimismo, no se pueden ocupar espacios. Si uno quiere generalmente nombrar una variable con varias palabras, utiliza un guión bajo o un guión, ¿ya? Y las variables tampoco pueden empezar con un número, ¿ya? El nombre de la variable no puede empezar con un número. Hay otras reglas, pero esas son en general las más importantes. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la creación de variables y la asignación de valores a las variables, ¿ya? Probablemente habrán escuchado que Python es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Y es lo que quiere decir eso? Que uno puede reasignar valores a las variables incluso cuando son de la data de diferente tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo voy a crear una variable i y le digo que es igual a hola, voy a ejecutar y si mostramos i me va a decir hola. Pero ahora yo puedo decir que i es igual a 100. Y si le doy a ejecutar y vuelvo a pedir a la consola que me muestre i, me va a mostrar el 100. Ya no existe este valor en la variable i y fue reemplazado por este 100. Entonces aquí tenemos una variable de texto que son conocidas como strings, pero luego le dimos a la misma variable otro valor de tipo entero o integer que es igual a 100 y se quedó con lo último que le asignamos. Entonces dentro de los pros del tipado dinámico es que es muy fácil de trabajar y además da un tiempo de desarrollo más rápido, ¿ya? Sin embargo, dentro de los contras podría resultar en bugs, ¿ya? Porque uno está esperando trabajar con una variable de un tipo pero es de otro y tenemos que estar bien conscientes de
el tipo de nuestra variable, ya, porque puede haber cambiado a la medida que escribimos nuestro código. Entonces, como les dije, el signo igual es una asignación, ya es un operador de asignación de valor. Y nosotros podríamos, por ejemplo, asignar un valor a la variable a igual a 10. Y si yo digo, por ejemplo, como ya sé que la variable a es de tipo entero, podría yo sumar la variable a con otra variable a o multiplicarla por sí misma. Por ejemplo, a por a, con los operadores que ya vimos, ¿cierto? Y eso me da 100. Ahora, si yo dijera que a, por ejemplo, es igual a hola, y yo trato de multiplicar a por a, no puedo multiplicar valores de texto, ya no tiene sentido, ¿cierto? Entonces si yo ejecutar acá, me tira un error y me dice error de tipo y me dice no puedo multiplicar un número que no es entero por un tipo str, ¿ya? Entonces no se puede multiplicar str o strings. Entonces antes de seguir y ya pasar a conocer algunas funciones de Python y algunos otros tipos de variables, me gustaría mencionarles un caso bien particular que vamos a ver harto en nuestro ejercicio, y es un atajo para la reasignación de variables. Es decir, si yo por ejemplo tengo a igual 20, ¿no es cierto? Voy a mostrar acá y me dice que a es 20, y ahora yo quisiera decir que a no es 20, sino que es el mismo valor que tiene actualmente, pero más 10. ¿Ya? Entonces yo lo puedo decir de la siguiente forma, ¿cierto? Puedo decir que a es igual a más 10, ¿cierto? Y esto sería 30, porque a actualmente tiene 20 el valor, y más 10 sería 30. Entonces si ahora yo muestro a es igual a 30. Pero ahora, hay un atajo para esto, y es decirlo de la siguiente forma. Recordemos entonces ahora que a tiene el valor de 30, y si yo quisiera que a fuera el valor que tiene actualmente más 10, puedo decirlo de otra forma, y es que decir a más igual 10. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces si yo le doy a ejecutar acá, es lo mismo que decir a es igual a 30 más 10, o sea 40. Lo ejecuto y muestro a, y vemos que efectivamente es 40. Entonces ahora vamos a pasar a verificar los tipos de variables con una función que viene en Python, ¿ya? Que es la función type. Acá ya vamos a ver más en detalle qué son las funciones. Por ahora les pido que me sigan y lo prueben ustedes mismos. Entonces tenemos esta función que es type, que lo que va a hacer es arrojarnos el tipo de la variable que nosotros pongamos acá en el paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con nuestra variable a, le damos a ejecutar y me devuelve que es una variable de tipo int o entero, ¿ya? O integer. Entonces, por ejemplo, si yo vamos a conocer otros tipos de variables que almacenan varios datos, que son las listas. Y la particularidad de las listas es que son paréntesis de corchete. Entonces todo lo que esté dentro de los paréntesis de corchete separado por comas son elementos de la lista. Ya aquí ustedes pueden o no ponerle espacio, ya es opcional. Yo lo hago porque se ve más ordenado y en general es buena práctica, a menos que quieran ahorrar espacio en códigos ya extremadamente largos, pero si no, me parece que es una buena práctica porque le da un poco de orden. Entonces, por ejemplo, creamos nuestra variable x, y si yo digo type de x, me va a arrojar que es una lista, ¿ya? También podría pasarle directamente el objeto y no el nombre de la variable, por ejemplo, decir type y adentro pasarle una lista, ¿no es cierto? Y me va a arrojar lo mismo, una lista. Tenemos también, como habíamos dicho antes, los números tipo float o decimales, que son tipo float, como vemos acá. Tenemos los valores de texto, que son llamados string. Y ojo acá, porque Python reconoce las minúsculas y mayúsculas, ¿ya? No es lo mismo crear esta variable con la h mayúscula que con la h minúscula, ¿ya? No los va a reconocer como iguales. Tenemos también algo que son parecidos a las listas, pero con la diferencia de que no son modificables, digámoslo así. Modificables, la palabra correcta es mutables, pero que son las tuplas. Que la única diferencia con las listas
en cuanto a su sintaxis es que son con paréntesis normales. Ya, si vemos acá, tenemos una tupla, número del 1 al 4, lo voy a ejecutar y me devuelve la variable tipo tupla. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir con una variable un poquito más compleja, que tiene varios elementos, que son los diccionarios. ¿Ya? La particularidad de los diccionarios es que vienen dados por lo que está contenido dentro de paréntesis de llave, y está compuesto de dos partes: una, las llaves o keys, y la otra, los valores o values. Entonces vamos a decir, por ejemplo, una variable z que va a ser igual a, y paréntesis de llave, y aquí yo primero le paso las keys, las llaves, ya que va a ser la forma en que yo voy a acceder a los valores. Es decir, cada llave va a tener asociado un valor. Entonces esta llave le vamos a llamar valor 1, fíjense que es una variable tipo string, y voy a pasarle una variable de casi cualquier tipo. En este caso podría, por ejemplo, elegir un entero, y luego lo separo por una coma para el siguiente valor. Entonces voy a decir luego valor 2, dos puntos, y le voy a pasar otro de otro tipo, por ejemplo otro string. Voy a decir prueba, luego le voy a pasar coma, valor 3, dos puntos, y le voy a pasar, por ejemplo, una lista, coma, valor 4 puntos, y por ejemplo una tupla. Y así podría pasarle varios valores más, e ir formando cada vez más llaves y más valores. Entonces voy a decir, por ejemplo, type de z, y me va a arrojar que es un diccionario. Tenemos también los valores booleanos, ya que están hechos para representar valores que son verdaderos o falsos, ya para pruebas lógicas, pruebas de comparaciones. Si yo, por ejemplo, digo 2, por ejemplo, 2 es igual a 3, ¿ya? En Python esto es una igualdad, ¿ya? Este signo representa igualdad, es decir, dos signos igual seguidos representan una igualdad. Y si yo le doy a ejecutar, me retorna false, y ese false es un valor booleano. Si yo digo 2 es igual a 2, me retorna true, ¿ya? Entonces, si yo digo type de 2 igual a 2, ¿qué es lo que me retorna? Una variable de tipo booleano. Y esos, amigos, serían los tipos de variables básicos de Python con los que vamos a trabajar. Y ya con esto ya tienen un arsenal bastante importante de conocimiento acerca de los tipos de valores que podemos trabajar en Python. Ahora, hay muchos más. Incluso cada aplicación de Python tiene sus propios tipos. Vamos a ver más adelante, o si ustedes ya parten investigando en mis otros videos, vamos a ver que algunas librerías, ya vamos a ver lo que son las librerías también, pero estos trabajan con otras variables, crean otras variables como arrays, data frames, tenemos los set también, y tenemos una infinidad de tipos de variables, pero ya con estos son los más básicos y son la base para el resto de tipos de variables, ¿ya? Así que vamos avanzando. Entonces, ahora que ya vimos los tipos de variables más básicos de Python, vamos a ver un poquito más en detalle los strings. Ya vamos a ver cómo mostrarlos en la consola y cómo ir escribiéndolos de manera correcta dependiendo de lo que queramos mostrar. Entonces tenemos la forma de impresión más básica de un string. Sería como ya lo vimos con la función print. Entonces la forma correcta de escribir un string es con las comillas, ¿ya? Si bien Python sí diferencia entre las comillas simples y las dobles, el único requisito para imprimir o ocupar print de manera correcta es que sean las mismas comillas las de inicio que las del final. Es decir, si yo voy a ocupar comillas simples, tiene que haber una comilla simple al inicio y al final. Si voy a ocupar las dobles, tiene que haber una doble al inicio y al final, y así. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, pelado coding, lo ejecuto, ¿cierto? Y vemos que no hay problema. Ahora, si yo ocupara, por ejemplo, comillas dobles, tampoco hay problema. Pero si quiero ocupar una comilla doble y una simple y lo ejecuto, vemos que aquí está el problema, ¿cierto? No lo reconoce bien porque tenemos una simple y una doble. Bastaría solo con poner una simple al principio, al final, y
no habría problema. ¿Cómo solucionaría, por ejemplo, el problema en inglés que yo quisiera imprimir una comilla dentro de mi frase? Si yo quisiera decir, por ejemplo, I'm pelado. Soy pelado, ¿cierto? Si yo trato de ejecutar esto, me va a arrojar un error ya de sintaxis. Y es que tenemos aquí 3 comillas simples y lo que hace Python es reconocer la primera y la que sigue. ¿Ya? Entonces, como la que sigue aquí hay una comilla simple, este carácter de acá lo reconoce como el string. Y esto es un error de sintaxis porque se da cuenta que hay algo así como un string, pero este string tiene solo una comilla al final. ¿Ya? Entonces le faltaría una comilla al principio. ¿Cómo se soluciona esto? Utilizando una comilla distinta, la cual yo quiero mostrar. Es decir, por ejemplo, si yo quiero mostrar esta comilla simple en mi frase, lo que tengo que hacer es ocupar comillas dobles afuera. Entonces aquí voy a poner una comilla doble y una comilla doble, y si se fijan y lo imprimo, me imprime la apóstrofe sin ningún inconveniente. Entonces ahora vamos a ver un concepto que son el concepto de indexing y slicing, ¿ya? Que básicamente es seleccionar caracteres individuales, el indexing, o tomar subsecciones dentro de un string, que sería slicing. Entonces vamos a ver, por ejemplo, asignar una variable prueba va a ser igual a pelado y creé mi variable, ¿cierto? Entonces ahora si yo quisiera, por ejemplo, acceder o mostrar el primer carácter de este string, yo lo tendría que hacer con la indexación 0, ya, porque aquí los caracteres parten siempre indexados desde el 0, es decir, este es el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, prueba, paréntesis de corchete, 0, lo que yo estoy diciendo es que acceda al primer carácter del string prueba o de la variable prueba. ¿Ya? Entonces, voy a imprimirlo y me imprime la P mayúscula que está acá. Si yo, por ejemplo, accediera al carácter 3, no le estoy pidiendo el tercer carácter, que sería 1, 2, 3, sería la L. Le estoy pidiendo el carácter que está en la posición 3, y como la posición parte del 0, va a ser el carácter cuarto, es decir, 0, 1, 2, 3, la letra A. Se lo voy a ejecutar y efectivamente tenemos la letra A. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera una subsección de mi string, no solo un carácter individual, sino que quisiera, por ejemplo, que me imprima el A, ya, es decir, el carácter 1, 2 y 3 en la posición 1, 2 y 3, yo tendría que hacer algo como esto: prueba, paréntesis de corchete como siempre, y quizás intentar con la posición 1 hasta la 5, ya, es decir, yo imprimiría la 0, 1, 2, 3, 4. Me equivoqué aquí, entonces sería hasta la 4. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué le estaría diciendo? Si voy a ejecutar, vemos que me imprime el A, es decir, del carácter 1 hasta el cuarto, pero no es tan así, ¿ya? Porque no me tomó el carácter que está en la indexación 4, es decir, la O. Entonces podemos ver que me tomó hasta 1 menos 4, hasta la A, ¿ya? Entonces aquí hemos aprendido que al yo hacer slicing, el primer carácter antes de los 2 puntos lo incluye, pero el segundo no lo incluye, ya llega hasta el anterior a ese. Otro concepto relacionado con el indexing es la indexación negativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo creo una string que le voy a llamar abecedario, que va a ser igual a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, le doy a ejecutar, ¿cierto? Ya creé mi variable, y si yo quisiera, por ejemplo, acceder a la letra K y J, pero no quiero tener que pasar por todas estas de acá, podría directamente partir desde la derecha, ¿ya? ¿Y cómo sería eso? Agregándole simplemente un signo menos a la indexación y partir desde el menos 1, es decir, esta letra K acá está en la indexación menos 1, esta está en la menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así, ¿ya? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, abecedario menos 1, vemos que me retorna la letra K. Si yo dijera, por ejemplo, abecedario menos
4 me retorna la letra H. Y si yo accedo a la letra H con la indexación normal, sería está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vemos que si yo dijera abecedario 7, también me retorna la letra H. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera todos los primeros caracteres hasta la letra F? Entonces, yo tendría que decir abecedario, paréntesis de corchete, y decirle que parta desde el comienzo. Es decir, para eso tendría que partir con un signo 2 puntos, ¿ya? Y eso asume que está partiendo desde el comienzo. ¿Hasta dónde? Hasta la posición que yo le dé. Que recordemos, la posición que yo le dé final va a ser igual a la indexación en esa posición menos 1. Es decir, va a terminar una antes de la posición que yo le dé. Como yo quiero que termine en la letra F, por ejemplo, voy a tener que darle la indexación de la letra G. Es decir, la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La indexación 6. ¿Ya? Vamos a darle a ejecutar y vemos que nos retorna el resultado esperado de la A a la F. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que partiera en una letra en particular y llegara hasta el final? Tendría que ser algo parecido, abecedario, pero los 2 puntos van al final. Entonces yo quisiera que, por ejemplo, partiera de la letra C, y la letra C está indexada en el 2 puntos. Eso significa que entonces va a partir de la indexación 2, que es la C, porque tenemos la A en el 0, el B en el 1 y el C en el 2, y hasta el final. Vamos a ejecutar y vemos que efectivamente retorna lo esperado. Ahora, como última aplicación, vamos a ver, además de retornarle, por ejemplo, un inicio y un final a nuestro slicing, vamos a agregarle también un paso, es decir, cuántos espacios avanzar cada vez. Entonces, para eso yo voy a decir abecedario indexado, y vamos a decirle que parta desde la indexación 0, llegue hasta la indexación 6 y lo haga con un paso de 2. ¿Ya? Entonces veamos la sintaxis. Primero, el paso en el que va a iniciar, seguido de 2 puntos, seguido del paso en el que va a terminar, pero nosotros sabemos que ese paso en el que va a terminar es este menos 1, y seguido de 2 puntos y el paso que va a dar, es decir, los espacios que va a saltarse cada vez. En este caso le dimos un 2, que por defecto es un 1. Si no le indicamos nada, se asume que es un 1. ¿Ya? Entonces vamos a darle a ejecutar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vemos que partió en mi indexación 0, recordemos que esta es la de acá, 0, luego avanzó 2, 1, 2, llegó a la C, luego avanzó 2, 1, 2 y imprimió la E. Luego recordemos que esta es la indexación 5, pero al avanzar 2 pasos más, ya llegó a la letra G y se pasó de nuestro 6, ¿ya? Así que por eso imprimió solo la A, la C y la E. Entonces ahora vamos a ver un poquito de lo que se llama formateo de strings, y es que voy a enseñarles a darle forma a las impresiones que realizamos con Python. Voy a ocupar una en particular, que es el formateo con fstrings. Ya vamos a ver qué es lo que es y que es el más utilizado y el que está más vigente. Ya hay algunos otros, por ejemplo, ocupando el signo de porcentaje, u otros más que ya están un poco obsoletos, ya, así que no los vamos a ver. Si ustedes quieren, pueden buscarlo. Les voy a dejar quizá unos links aquí ahí para que vean. Pero con el formateo de fstring, lo que yo estoy haciendo es insertar variables dentro del string que yo quiero imprimir. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, voy a crear una variable saludo, y eso va a ser igual a un string que va a llamarse pelado. Entonces voy a crear la variable acá y yo puedo decir, por ejemplo, print, ¿no es cierto?, quiero saludar a espacio, y no voy a decir nada. Entonces vamos a imprimir esto primero, a ver qué nos sale. ¿No es cierto? No hay ninguna duda con esto, ya lo vimos. Lo que se hizo fue imprimir el string tal cual yo lo escribí. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera insertar esta variable saludo a mi string y yo no quisiera hacerlo de manera manual? Es decir, yo podría escribir, por ejemplo, pelado, ¿cierto? Lo imprimo y no hay ningún problema, se imprime, quiero saludar a pelado. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero asociar a una variable que puede cambiar?
¿ya? Que puede cambiar dependiendo de lo que me diga el usuario. Entonces, si el usuario me dice que su nombre es pelado, yo luego voy a imprimir una frase que va a asociarse a esa variable. Entonces, para eso, yo tengo que, antes de iniciar las comillas acá, poner una letra F y dentro de mi string poner el nombre de la variable dentro de paréntesis de llave, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner saludo y lo que va a ocurrir va a ser que va a buscar la variable saludo, en este caso es igual a pelado en string, y la va a insertar acá. Entonces todo lo que yo ponga dentro de un string con paréntesis de llave, cuando tengo una F antes de las comillas, va a asociarse a una variable, ¿ya? Entonces si yo voy a ejecutar acá ahora, vemos que el resultado es el esperado, incluyendo esta variable con el string pelado dentro de mi string. Vamos a verlo un poquito más claro para qué me podría servir esto, que quizás ahora no es tan claro. Vamos a ver ahora entonces una forma de recibir información del usuario, que es el método input, ya una función input que viene incluida en Python. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, nombre va a ser igual a input entre paréntesis, y aquí dentro del paréntesis yo voy a poner cuál es la instrucción que le voy a dar al usuario. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, indique su nombre, ¿ya? Y indicado su nombre, yo le voy a decir lo siguiente, que imprima un saludo. Voy a decirle print hola, coma, y voy a ocupar mi formateo de f-string. Entonces aquí voy a poner una letra F al comienzo y aquí voy a poner un paréntesis de llave con la variable nombre. Y le voy a dar a ejecutar. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Ustedes pueden hacerlo también en su computador, dependiendo del ambiente en el que estén trabajando. Le va a aparecer probablemente aquí abajito en la consola el espacio para escribir. Entonces yo voy aquí a dar a ejecutar. Y vemos que aquí, como yo estoy en Jupyter Notebook, me aparece acá y una barra. Me dice indique su nombre. Entonces yo voy a decir pelado coding. Voy a darle a enter. Y vemos que posterior a darle enter se imprime el nombre que le hemos indicado. Entonces ya podemos ver una aplicación más clara de este formateo f-string. Vamos a ver también otro tipo de formateo que está más indicado para los números, ¿ya? Y que es importante que lo aprendamos porque a veces vamos a querer, por ejemplo, expresar números con un decimal, con dos decimales, o quizás redondearlo al entero superior o al entero inferior, ¿ya? Las posibilidades son bastante amplias y tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, para eso vamos a crear primero una variable que se va a llamar num y le vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, punto. Recordemos aquí que el punto es el que nos da los valores decimales en Python. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un número una variable de tipo float, ¿cierto? Que es un número decimal. Lo vamos a crear y le vamos a decir, por ejemplo, print con nuestro formateo de f-string que acabamos de aprender, f, y le vamos a decir la variable es, paréntesis de llave, num, ¿no es cierto? Cerramos la llave y nuestra comilla. Y vemos que la imprime tal cual como la creamos, ¿cierto? Vemos que es el mismo valor que está acá arriba. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos, por ejemplo, cortarla y aproximarla a un decimal? Para eso tendríamos que decir lo siguiente. Print f, ¿cierto? Y decir la variable es, y ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que está dentro de las llaves. Entonces nosotros le vamos a decir num, nuestra variable, pero ahora le vamos a decir dos puntos, punto, y vamos a indicarle el número de decimales seguido de una f. Entonces, por ejemplo, 1f. Vamos a cerrar nuestra llave, imprimir con comillas y le damos a ejecutar. Y vemos que ¿qué es lo que hizo? Aproximó a un decimal. ¿Ya? Si ven aquí, esto termina en 4, 5. Por lo tanto, como termina en 5, seguido de algo más, lo aproximó a 0.5 y tenemos 123.5. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos dos decimales? Por ejemplo, print, ya sabemos, ¿cierto? Intuitivamente que tendríamos que cambiar el 1 por un 2, ¿cierto? Entonces sería la variable es, paréntesis de llave, num, dos puntos, punto 2, f, cierro la llave, comilla, y lo voy a ejecutar. Y vemos ahora que la aproximó a las 2. Y si quisiéramos 3, cambiamos el 2 por un 3. Si quisiéramos 4 por 4.
¿Qué pasa si, por ejemplo, le ponemos un 10? Vemos que aquí este número no tiene 10 decimales, sino que tiene 6. Pero si le ponemos un 10, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me lo va a rellenar con ceros, ya hasta completar los 10 decimales. Vamos a ver ahora cómo unir más de un string dentro de una impresión en la consola. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar var1 igual a pelao y var2 igual a coding. Entonces vamos a decirle ahora que nos muestre en la consola, en pantalla, var1, y la forma en que yo tengo que llamar a la otra variable va a ser con un signo más, var2. Entonces podemos decir que para unir strings, esto que se llama concatenar, el signo más, cuando yo lo aplico con variables de tipo string, lo que estoy haciendo es eso, es concatenar. ¿Ya? Entonces el signo más concatena strings. Entonces vamos a darle a ejecutar. Y vemos que lo que ocurre es que nos concatena, nos suma, nos une los dos strings, pero los une literal, ya, es decir, no con nada entre medio. Entonces, para yo darle un espacio, aquí tengo dos opciones. Por ejemplo, a mi variable 2, agregarle un espacio aquí al comienzo. Entonces yo lo voy a ejecutar acá, voy a definirla nuevamente, lo voy a ejecutar y vemos que me toma el espacio. Yo también podría, por ejemplo, crearle un espacio acá al final de la primera. Ejecuto y se mantiene, o la manera más correcta de hacerlo sería aquí voy a definirlo, voy a volver a la normalidad, ¿cierto? La manera más correcta sería sumarle, además de estas dos variables, sumarle un espacio vacío, es decir, aquí más espacio vacío más la variable 2, y de esta forma me genera el espacio. Yo podría ponerle un guión, por ejemplo. Podría ponerle una coma o cualquier carácter que yo quisiera. Con un espacio vacío, el resultado es ese. Entonces vamos a concatenar ahora una frase con mis variables ya creadas. Entonces yo podría decir, estamos en el canal. Entonces mi string, cerré mi string y ahora voy a decirle más var1 más espacio más var2, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, concatené aquí mi string, estamos en el canal, y le sumé, es decir, concatené mis dos variables creadas, pero como ven acá no considero el espacio, y como este es un string que yo acabo de crear, quizás sería más eficiente, en vez de agregarle un más espacio vacío más, quizás agregarle un espacio aquí a mi string. Entonces yo lo voy a ejecutar y tenemos el resultado esperado. Entonces eso es concatenar strings. Entonces con esto, amigos, que tenemos hasta el momento, ya hemos conocido las variables básicas, y con esto ya podemos seguir avanzando con lo que son algunas figuras como los loops. Vamos a ver los ciclos for, vamos a ver algunos if else y estructuras un poquito más complejas. Pero esto ha sido por la primera parte del tutorial. Espero que les haya quedado claro. Sigan atentos para la segunda parte y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.